Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Y doy gracias primero que todo a nuestro Padre Eterno, nuestro Abba glorioso, que me concede este glorioso privilegio de poder hablar de Él, de su Torá, de sus mandamientos, de su propósito y de su voluntad por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, Emmanuel, el sumo Cohen del reino de los cielos, Melquisedec. Y agradezco este grande privilegio, esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de poder hablar de nuestro Padre glorioso, eterno, nuestro Padre verdadero, único, y no hay otro más. Y bueno, en este día, que ya es el tercer día de la semana, conforme a los tiempos establecidos por nuestro Padre, aquí en Santiago de Chile amaneció como muy helado, muy nublado, está muy tapado, ¿no es cierto?, el cielo con mucha nubosidad, está ya más fresquito, más helado, y ya dentro de las casas ya se empieza a sentir ya un poquito más de frío. Dicho eso, quiero hablar hoy día y seguir, ¿no es cierto?, sobre el tema de quiénes son verdaderamente los que hacen la voluntad de nuestro Padre Eterno conforme a sus mandamientos. ¿Quiénes son los que hacen verdaderamente la voluntad de nuestro Abba? Ahora, también nos podemos preguntar, ¿quiénes pueden hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Quiénes tienen este glorioso, ¿no es cierto?, privilegio y esta gloriosa bendición de hacer la voluntad de nuestro Padre? Para hacer la voluntad de nuestro Padre, conforme a lo que vemos en los registros, lo que Él establece, su Hijo amado, nuestro Melech, habla mediante el Rúa de nuestro Padre, mediante su ángel, el reino de los cielos en Él, guiándonos y anunciándonos y apercibiéndonos para que todo aquel que le obedezca, primeramente, no se pierda más, le sea concedido vida y eternidad. Y aquí está el detalle sumamente importante. Porque nuestro Padre, con los únicos que iba a manifestar su voluntad, primeramente fue para con su pueblo, Israel. Nuestro Padre no estableció ningún otro pueblo en cuanto a nacer un pueblo por la voluntad de nuestro Padre, mediante su siervo a Abraham. Entonces aquí nosotros podemos ver y podemos distinguir que nuestro Padre envía a su amado Hijo, lo introduce como primogénito en la semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne, y así se le conceda por medio de la obediencia, por medio del oír y el hacer, el privilegio de ser llamado hijo de nuestro Padre. A través de la obediencia, por medio de un procedimiento que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Entonces, para que nuestro Padre te pueda hablar mediante su Ruach, te pueda, ¿no es cierto?, guiar y te pueda enseñar, es a través de la vida del Mashiach y a través de la eternidad de su Ruach. Entonces, ahí está claro que nosotros podemos observar que nuestro Padre a los que iba a hablar son a aquellos
¿no es cierto?, que iban a oír y obedecer. Entonces, como bien dice aquí en el libro de Hebreos, en el primer capítulo del libro de Hebreos, versículo, ¿no es cierto?, del versículo 1 y versículo 2, podemos leer aquí lo que está escrito y registrado. Dice: nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién se está refiriendo? A un linaje. Se está refiriendo a un pueblo, al pueblo de Israel. El padre de este pueblo, Israel, es Abraham, Isaac y Jacob. Así nuestro Padre envía a su siervo Moisés, y cuando Moisés le pregunta: ¿en qué nombre? ¿Quién es el que me envía? Y le dice nuestro Padre: yo seré el que seré. Eyer. Yo seré el que seré. El padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí iban a entender. Entonces nuestro Padre establece y hace nacer un pueblo profetizado para con Abraham, y eso lo podemos ver en el libro de Bereshit, Génesis, cuando nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, algo glorioso por medio de Abraham. Cuando le profetiza a Abraham que este pueblo iba a estar 400 años en Egipto, y yo lo sacaré a los 400 años. A su pueblo, pongamos atención. Cuando saca a su pueblo de Egipto, sin duda salió también muchos extranjeros con el pueblo, muchos extranjeros. Así como también en la casa de Abraham habían extranjeros, y nuestro Padre consideró a los extranjeros que vivían en la casa de Abraham. Y nuestro Padre consideró a los extranjeros, ¿no es cierto?, que salieron de Egipto juntamente con su pueblo. Porque después vemos cuando nuestro Padre establece Pesaj. Si algún extranjero quiera celebrar, obedecer Pesaj, primeramente tiene que circuncidarse, y nuestro Padre lo establece, y será como uno natural más, uno más de la nación. ¿Vio? Ya. Entonces, pero aquí nosotros estamos observando las Escrituras, en lo que yo quiero compartir hoy día también con todos ustedes. Nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pongan atención. Entonces, claro, lo que sale registrado en el capítulo 3 del libro de Juan, del versículo 31, que nuestro Padre ama al Hijo, el que viene de arriba es sobre todo el reino de los cielos por medio de su Hijo. Y el que es de la tierra, cosas terrenales habla. Así que el idioma que venía del reino de los cielos no tiene nada que ver con lo que habla, ¿no es cierto?, el hombre aquí, como Nicodemo. ¿Puede acaso uno, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Dios no entiende nada. Cosas terrenales. Entonces, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ahí en su Hijo, y la imagen misma de su sustancia, el reino de los cielos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestras faltas, de nuestras rebeliones, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hay una herencia sobre su Hijo amado, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Ya, ok. Entonces nuestro Padre, aquí vemos en los registros, que establece sobre su Hijo.
¿ok? Y su Hijo vino a hacer su voluntad. Vemos en las cartas, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nuestros meles ratifica y les dice a su pueblo, les dice, yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el que vengo, ¿no es cierto?, a llamar la atención, diciendo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta para entrar. Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo en Él su voluntad, no en otro. ¿Ok? Y eso tenemos que ir conociendo y entendiendo. Es básico y fundamental. Es básico y fundamental que nuestro Padre establece toda su gloria por medio de su Hijo. Él entregó todo en su mano. Él es el camino, no hay otro, no podemos tomar otro, no hay nada, no hay otro nombre, no hay ninguna ideología, ninguna doctrina. Nuestros meles le habla a Nicodemo. Nicodemo, ¿qué es lo que era? Un principal, un maestro, un rabino de la línea farisea, extremista. ¿Me entiende? Entonces aquí las doctrinas, las metodologías, las costumbres, las tradiciones de los hombres y mandamientos de los hombres, fuera. Aquí no caben. Aquí viene la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, manifestado a través de su glorioso Hijo. Bueno, entonces, nuestro Padre hace el llamado de este grande propósito y de su voluntad por medio de su Hijo. Proclama su voluntad por medio de su Hijo. Estableciendo el cumplimiento del tiempo, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Estableciendo el cumplimiento de los tiempos, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. La gloria, la manifestación de la gloria de nuestro Padre por medio de su Hijo, anunciando el cumplimiento de todo lo que estaba registrado, que nuestro Padre habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. A los padres. ¿No es cierto? Y está hablando, no sé, después de cuando lo sacó de Egipto. Cuando lo sacó de Egipto. Y lo estuvo, ¿no es cierto?, caminando por el desierto 40 años. Dice la Escritura que lo soportó 40 años en el desierto. Y estos 40 años, esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Algunos, hubieron excepciones, como Moisés y Aarón. Nuestro Padre les concede, ¿no es cierto?, el beneficio. Pero muchos quedaron en el desierto. ¿Y quedaron por causa de qué? Por la desobediencia y la rebelión. Y nuestro Padre se molestó con ellos, que no entrarían en su reposo. Entonces nuestro Padre, vemos en las Escrituras, y aquí podemos ver y observar, que establece su voluntad y su propósito, no para contigo siendo extranjero. No en la actualidad que vemos que todos se suben al carro de la victoria, como decimos aquí en Chile. No todos, porque no todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos. Cualquiera puede entrar en una metodología conforme a las doctrinas corporativas, a las doctrinas institucionales, a las doctrinas, ¿no es cierto?, ideológicas, que se identifican con diferentes nombres. Pero nuestro Padre no se identifica con ninguna de ellas aquí en esta tierra, sea el país que sea. Nuestro Padre no, sino que se va a identificar aquel que oyó y obedeció la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y a través del procedimiento, aquel que obedeció el procedimiento de nuestro Padre establecido por medio de su Hijo. Entonces, no todo, no cualquiera
no el que diga, no el más grande que le llaman por ahí los apóstoles, ¿no es cierto?, tanto en Estados Unidos y en Norteamérica, Sudamérica y cualquier nación, cualquiera, no va a entrar al reino de los cielos, porque si no ha hecho la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, no va a entrar. Porque aquí no se trata, ¿no es cierto?, de que tú hayas hecho muchas cosas. No se trata de que tú tengas una congregación grande. No se trata de una doctrina, ¿no es cierto?, que se identifican como nombres adventistas, ¿no es cierto?, presbiterianos o evangélicos pentecostales, o testigos de Jehová, o mormones, no, nuestro Padre, no, todos ellos son terrenales y cosas terrenales hablan. Y no han conocido la voluntad de nuestro Padre. Porque los conocedores de la voluntad de nuestro Padre les va a manifestar su voluntad, pero en una condición conforme a lo que estableció por medio de su Hijo. El procedimiento de nacer de nuevo. Para que puedan, ¿no es cierto?, les sea concedido la vida y la eternidad, para que puedan oír, ver, para que a través, ¿no es cierto?, de oír y ver es porque ellos han sido liberados, han sido, ¿no es cierto?, han sido desarraigados dentro de ellos al enemigo. Después que haya sido desarraigado, ¿no es cierto?, la condenación y el juicio eterno, tenía que obedecer el procedimiento de nuestro Padre, porque el enemigo habitó ahí en el alma y en la carne, porque la vida de la carne en el alma está. Y la sangre, el alma, es la vida que está en la sangre. Esa fue contaminada. Y esa tenía que ser, ¿no es cierto?, crucificada, sepultada, para que podamos a ser resucitados en el poder glorioso de la resurrección de nuestro Melech, mediante la vida de la sangre del Mashiach. Aquel que no entiende porque no quiere leer lo que nuestro Padre estableció, el procedimiento para perdonar y justificar las faltas, las rebeliones, ¿no es cierto?, en cuanto al procedimiento del oficio arónico, porque para poder que nuestro Padre, ¿no es cierto?, la persona o la familia sea justificada, tenía que ser sacrificado un corderito. Entonces, nuestro Padre veía la sangre del corderito. Y el sacerdote decía, esta sangre es derramada, ¿no es cierto?, por causa tuya. Entonces la inocencia de este corderito, nuestro Padre veía esa sangre inocente y se pasaba la justificación para la familia y eran perdonados. Pero aquí gloriosamente nuestro Padre establece un procedimiento, un protocolo del reino de los cielos conforme a su voluntad por medio de su Hijo. Entonces, cuando nosotros somos aceptos delante de nuestro Padre, es porque mediante la vida de la sangre del Mashiach, nuestro Padre ve la sangre del Mashiach gloriosamente y Él nos mira y nos reconoce y somos aceptos y nos sella con su Ruach. Y cuando está la vida de la sangre del Mashiach y el Ruach, el reino de los cielos en nosotros, y ahí nuestro Padre nos puede hablar y podemos, ¿no es cierto?, ser enseñados para hacer la voluntad de nuestro Padre. No es para cualquiera. Entonces muchos, ¿no es cierto?, se pueden identificar y pueden vivir y hablan, ¿no es cierto?, y dicen muchas cosas y hacen muchas cosas, ¿no es cierto?, conforme a motivaciones humanas doctrinales, doctrinas ideológicas, corporativas o institucionales. No tiene nada que ver con una vida gloriosa del reino de los cielos. Porque nuestro Padre le va a hablar a hijos. Somos aceptos, mediante la obediencia al procedimiento que nuestro Padre establece. Porque, vuelvo a repetir,
Mateo capítulo 7 del versículo 21 en adelante. No todo aquel que me diga entrará. No todo el que diga, ¿no es cierto?, oh evangélico pentecostal, que son rebeldes, soberbios y obedecen a una doctrina, ¿no es cierto?, heredada a través de Constantino. Entonces, esos evangélicos pentecostales, sí, ellos entran a una doctrina, pero no entrarán en el reino de los cielos. Porque para poder entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, tienes que morir, tienes que ser crucificado y sepultado y resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y eres justificado, acepto delante de nuestro Padre, sellado por el Ruach. Y ahí nuestro Padre te va a hablar. Ahí nuestro Padre, mediante su Ruach, te va a enseñar. Así como vino y envió a su Hijo glorioso y fue manifestado, ¿no es cierto?, a los 30 años, le enseñó a 120 discípulos. Gloriosamente mediante el Ruach también, pero le enseñó personalmente a 120. Y nosotros vemos aquí en el capítulo 17 del libro de Juan, en el capítulo 17, nuestro Melech está orando delante de nuestro Padre sobre esos 120 que iban a recibir el reino de los cielos, iban a recibir el reino de los cielos. El Ruach, el ángel de nuestro Padre, iba a venir ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, en la fiesta de Shavuot. Entonces, aquí en el capítulo 17, nuestro Melech está hablando sobre estos 120. Gloriosamente. Y pongamos atención. Mire lo que dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre. Juan capítulo 17, del verso 1 en adelante. Estas cosas habló nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. ¿Vio? Y a Yahshua, a Hamashiach, a su Hijo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado y han obedecido tu voluntad. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras, porque le he manifestado tu voluntad que tú me diste, les he dado a ellos, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por todas las denominaciones, sino ruego por los que me diste, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre glorioso. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que tu voluntad, conforme a las Escrituras, se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado manifestar tu voluntad, tu palabra, tus mandamientos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. Santifícalos
Estoy teniendo algunos intervalos en la grabación. Yo ruego a nuestro Padre que no haya estas interrupciones para que su voluntad sea manifestada. Ruego, voy a volver a leer en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, enséñalos, instrúyelos. Santifícalos en tu verdad. Santifica. Santifícalos en tu verdad, lo que salió de tu boca es verdad. Así dice aquí en Juan capítulo 17, verso 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad de lo que salió de tu boca. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de obedecer en mí, los que van a obedecer el mensaje por la palabra, por el mensaje, ¿no es cierto?, que ellos van a manifestar. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Uno por medio de quién? Uno por medio de la obra del sacrificio. Así lo dice en Juan capítulo 15, verso 14. ¿Por qué? Porque ahí vamos a conocer que nuestro Padre es uno, que nuestro Mele es uno con nuestro Padre y nosotros uno con nuestro Mele. Se produce la unidad mediante la vida de la sangre, a través de la resurrección. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo, ¿no es cierto?, obedezca. Para que el mundo obedezca, que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, maduros en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación de la creación. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí está la oración de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, para con los 120 que después aparecen en el libro Los Hechos. Aparecen en Shavuot. Nuestro Melech los dejó, ¿no es cierto?, mandamiento, y vayan y perseveren ahí en el aposento, ahí reúnanse siempre, donde celebraron la cena de Pesaj, donde celebraron, ¿no es cierto?, Pesaj. Y ahí estuvieron hasta que tuvieron que, ¿no es cierto?, ir. ¿De cuánto tenían que esperar? El Ruach iba a venir, la fiesta de Shavuot. Y ellos celebraban la fiesta de Shavuot, porque, ¿no es cierto?, venía Pesaj, ¿ok? Celebraron Pesaj. De ahí de Pesaj que viene, al día siguiente los panes sin levadura, 7 días. Y tenía que venir el día 50. Perseveraron. Y en el día 50, ahí en la casa de nuestro Padre, de mañanita estuvieron en la casa de nuestro Padre, en el templo, y a la hora tercera, que es como el 9 de la mañana, vino el Ruach sobre ellos. No fue sobre todo, ¿vio? No fue todo, porque ahí había muchos pensamientos, muchas realidades, muchas motivaciones, muchas tendencias en las cuales, ¿no es cierto?, ellos venían, ¿no es cierto?, pensando conforme a lo que ellos habían sido enseñados. Pero nuestro Padre se manifestó gloriosamente sobre los 120 que está en la oración de nuestro Melech.
A ellos les habló. Y por medio de ellos les habló a todos los que estaban ahí, porque había miles. Y lo podemos ver. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Pero bueno, y aquí viene, ¿no es cierto?, lo de suma importancia. Lo de suma importancia. Porque para poder oír y poder ver había que nacer de nuevo. Nuestro Melech se lo dijo a Nicodemo. Se lo dijo a Nicodemo, que tienes que nacer para poder ver. ¿Qué es lo que es ver el reino de los cielos? Le estaba diciendo a él porque el reino de los cielos estaba delante de Nicodemo y Nicodemo no podía ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en él había ceguera. En él no había nacido de nuevo. Porque para nacer, para poder ver el reino de los cielos, había que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Y que aquí está el detalle, pero de suma importancia. Como lo habla ahí en Juan capítulo 3 del versículo 16. Porque de tal manera, ahí está hablando nuestro Mel, porque de tal manera mi Padre me ha enviado a su unigénito en su grande amor y en su entrañable misericordia, para que todo aquel que le obedezca al Hijo no se pierda, vale decir, sea librado de la condenación y del juicio eterno, y se le conceda, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, la vida y el ruaj y la eternidad. Para que todo aquel que le obedezca, no se pierda, más le sea concedido vida y eternidad. Y en esa condición de vida y eternidad, yo puedo, nuestro Melech me puede hablar, nuestro Padre mediante de Ruach me puede hablar, me puede instruir, me puede educar, me puede corregir, me puede dar crecimiento, me empieza a enseñar y empiezo, ¿no es cierto?, a crecer hasta llegar a la madurez. Eso no me da a mí un privilegio, ¿no es cierto?, que soy el apóstol. No. Eso es algo imaginario de una doctrina, que muchos participan de doctrina y muchos empiezan a mencionar, ¿no es cierto?, a Jesucristo y a Dios, que no corresponde, porque el nombre hebreo, el nombre de nuestro Melech nacido, era el enviado, el ungido, Yeshua, el Salvador. Era el ungido, el Salvador. Era el ungido, Yeshua. Salvación en hebreo es Yeshua. Pero cuando él, a los 30 años, él fue enseñado de chico y instruido y criado, ¿no es cierto?, en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas y en todas las instrucciones y la voluntad de nuestro Padre. Y fue tomado, ¿no es cierto?, cuando ya tenía 30 años, fue llevado al Jordán. Allá estaba el profeta Juan. Y el profeta Juan no quería. Entonces, ¿qué le dice nuestro Melech? Juan, cumplamos la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y Juan, ¿no es cierto?, lo lava, lo purifica, y sale del agua nuestro Melech, y vino el reino de los cielos sobre él. Y ahí se empieza a llamar, y lo empiezan a proclamar como Emmanuel, el reino de los cielos con nosotros, nuestro Padre con nosotros. Y muchos no lo quieren entender y lo enseñan de una forma diferente. O pueden entender estos a lo mejor de una forma humana, pero no lo viven, no hay una realidad, una verdadera realidad en ello. Entonces, nuestro Padre va a manifestar y va a hablar y va a acercarse con aquellos que con todos los obedientes. Nuestro Padre le va a hablar a los obedientes, a los que han nacido de nuevo. Y lo vemos aquí en el libro de Lucas. ¿A quién le fue a hablar? Nuestro Padre, ¿a quién envió? ¿A quién envió? A su arcángel Gabriel. ¿Y a quién le fue a hablar? ¿Le fue a hablar al pueblo todo? No, le fue a hablar a Zacarías y Elizabeth. Porque vemos los primeros versículos y vemos que Lucas está hablando a Teófilo. Esto es una carta a Teófilo. Teófilo tenía una doctrina, una costumbre rabínica. ¿Me entiende? Tenía una doctrina rabínica. Podría haber sido fariseo, saduceo, ¿no es cierto?, escriba, alguna tendencia. Porque aquí lo que dice, miren y pongan atención.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima. ¿Vio? Hay una diferencia, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, estuvieron con nuestro Mel, está hablando de los apóstoles, y fueron ministros y fueron, ¿no es cierto?, servidores de la voluntad de nuestro Padre. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿qué fue allá en el libro de Números? Allá fue a buscar en la Torá, a informar, porque todo estaba escrito. Porque como dice el libro de Hebreo, nuestro Padre, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, allá, en estos tiempos los ha hablado por el Hijo. ¿A dónde fue Lucas? Allá, donde hablaron los profetas. Bueno, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Por qué tenía un desorden? ¿Vio? Estas doctrinas enseñan desordenadamente porque no conocen, porque no entienden y no comprenden, porque no han nacido de nuevo y no se han sujetado al procedimiento que nuestro Padre, no se han sujetado a la voluntad de nuestro Padre, sino que obedecen a una doctrina, a un movimiento doctrinal, metodológico, humano. Entonces, Lucas le está diciendo, yo ahora en el orden de la voluntad de nuestro Padre, te la voy a explicar, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, digo conocimiento, para que conozcas bien la verdad de la revelación, la verdad de lo que nuestro Padre estableció, de las cosas en las cuales has sido instruido. Dios por diferentes personas, por algunos apóstoles, ahí algunos pastores, algunos que quieren, ¿no es cierto?, ancianos, algunos que querían, enseñaban en esa época cualquier cosa. Entonces aquí le empieza a explicar. Lucas dice, mira Teófilo, en los tiempos, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, un ministro, un Cohen, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Dónde fue a ver esto? En Primera de Crónicas 24:10. Allá fue a investigar con diligencia. Y dice, y ambos, mira Teófilo, ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. ¿Se fijaron? Entonces, ¿qué enseñanza tenía? Esto era básico, fundamental. Que para un verdadero, ¿no es cierto?, un verdadero iba a andar, ¿no es cierto?, sujeto y obediente y irreprensible en los mandamientos y no en doctrina y en costumbres rabínicas, ni en ideologías corporativas. No que nos lo debemos juntar el día de reposo, sino que nosotros lo vamos a juntar para marcar la diferencia, ¿no es cierto?, el martes. O el primer día, o el segundo día, o el tercer día de la semana. Ideologías, doctrinas, ¿no es cierto?, humanas, carnales. Entonces, vuelvo a reiterar, ambos eran justos delante de nuestro Padre, hacían la voluntad de nuestro Padre. Y obedecían la voluntad de nuestro Padre, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteciendo que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de nuestro Padre según el orden de su clase, conforme, ¿no es cierto?, conforme a lo que nuestro Padre estableció sobre el sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario, el incienso aromático. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel al sumo Cohen, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tema. Y le habla. ¿Vio? Y escucha clarito, Zacarías. ¿A quién le va a hablar nuestro Padre? ¿A quién le va a hablar? ¿Alguna institución? ¿Alguna corporación? ¿Alguna doctrina? ¿O los testigos de Jehová que dicen, no, que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos... No. ¿A los evangélicos pentecostales? No.
a los mormones o a los adventistas, a los presbiterianos y a cualquier corriente ideológica, ¿no es cierto?, que se levante. No. Le va a hablar a aquel obediente que vive y se sujeta y obedece los mandamientos. Y que persevera, estamos hablando que ya, los dos eran de edad avanzada. Y nuestro Padre le va a hablar a aquellos, ¿no es cierto?, del cual tiene una relación estrecha con Él. Y ellos, obedientes. ¿A quién le va a hablar después? A Juan, porque él fue enviado. Él fue el enviado, el profeta, para anunciar y para preparar el camino. ¿A quién le va a hablar? Le habló a Miriam. Si ustedes se fijan, le habló a Miriam. ¿Y por qué fue elegida, ¿no es cierto?, al azar? Miren, el que fue elegida al azar, así como, no porque aquí, ¿no es cierto?, vemos a Zacarías, pero veamos a Miriam, en el capítulo 1 del verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por nuestro padre a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la doncella era Miriam. Y entrando el ángel de donde ella estaba, ¿por qué le fue a hablar? ¿Porque ella fue, ¿no es cierto?, elegida por una tómbola? No, porque ella fue y nació con un propósito y ella vivía todos los mandamientos en obediencia. El escritor tenía que haber puesto aquí exactamente lo mismo. Ella andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. Por eso es que fue apartada. Que ella, ¿no es cierto?, que es una sierva de nuestro Padre y se va los fines de semana, ¿no es cierto?, a pasarlo bien con las amistades, se van al patio Bellavista y después que le va a hablar. Nuestro Padre le va a hablar, ¿no es cierto?, a aquel que vive en obediencia a todos los mandamientos y ordenanzas. Y vive la voluntad y los tiempos establecidos por nuestro Padre, y no lo que te guste, las pasiones, los deseos de tus ojos, los deseos de la carne, viviendo la vanagloria de este mundo. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: bien, elegida, muy favorecida, nuestro Padre está contigo. Bendita tú entre las mujeres, porque has sido apartada por la voluntad de nuestro Padre. Es un grande privilegio. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel Gabriel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia. ¿Qué halló gracia? Porque por eso que hay que entender qué es lo que halló gracia. ¿Qué es lo que halló en Noé? Gracia. Conocimiento, obediencia. ¿Qué es lo que halló en Zacarías y Elizabeth? Conocimiento, entendimiento y obediencia a los mandamientos, y eran irreprensibles. ¿Qué es lo que halló? En todos sus siervos. Conocimiento de nuestro Padre, obediencia a hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre se acercaba y les hablaba. Y no era cualquiera. Entonces el ángel dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de nuestro Padre. Lo que hablan del apóstol Pablo, cuando muchos dicen: no, yo vivo conforme a la gracia. ¡Ah, qué bueno que vives conforme a la gracia, porque vives conforme a la voluntad de nuestro Padre! No una doctrina paulista. El apóstol Pablo, él iba a anunciar las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda más, le sea concedido eternidad, vida y eternidad. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo está hablando de la gracia, nosotros vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme al conocimiento que Él nos ha dado. Ahí está la gracia. Porque lo que habla ahí en el capítulo 6 de Romanos, hermano, viviremos, ¿no es cierto?, todavía en
en la vida pasada para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que es la gracia? Abundar. El abundar en el conocimiento de las riquezas, las abundantes riquezas del conocimiento de la gracia de nuestro Padre, que es su voluntad, el reino de los cielos. Es el conocimiento de su voluntad. La gracia. Pero estas doctrinas lo han manifestado, no es un regalo, no es un beneficio y un regalo, es un beneficio basado en su entrañable misericordia, que como extranjero se me conceda este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición de ser considerado, que se me conceda esto tan grande, de conocerle a Él por medio de su amado Hijo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. El conocimiento, hay un conocimiento, el conocimiento de la gracia, el conocimiento de las abundantes riquezas. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que ya hemos sido sepultados, ¿cómo vamos a vivir de nuevo? Si yo fui crucificado y fui sepultado y fui resucitado, para que vuelvas a reunirte el día domingo, para que vuelvas a celebrar las fiestas de este mundo, no, porque tienes que, si como lo dice Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado, empieza a vivir conforme al conocimiento, allá conforme al reino de los cielos, no conforme a este mundo. Pero las personas, ¿no es cierto?, estas doctrinas no entienden. Y muchas veces yo les he hablado, y muchas veces me han hecho preguntas, y yo les reitero y no logran entender. Nuestro Padre les pueda conceder este beneficio, porque no depende de mí, sino que depende de la misericordia de nuestro Padre, de su entrañable misericordia. Es lo mismo que habla el apóstol ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Porque el siervo no necesita ser amable, el siervo tiene que hablar la verdad, el siervo tiene que hablar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces no sería siervo como lo dice el apóstol. Si yo obedeciera a los hombres, si fuese amable, no, tienes que hablarme de... No, porque yo, ¿no es cierto? No me puedes hablar tan fuerte porque, ¿no es cierto? Porque yo me molesto. No, entonces no entiendes nada. El siervo tiene que hablar conforme a la voluntad de nuestro Padre en el nombre de su Hijo amado, mediante el Ruach. No ser amable. ¿Qué es lo que es ser amable para poder agradar a los hombres? No. El siervo tiene que hablar la verdad. Entonces, como lo dice bien, versículo 25, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, por si quizás nuestro Padre les conceda el beneficio del arrepentimiento para conocerle a Él. Conocer la verdad es conocer la gracia, y sea librado del lazo, de las ataduras del diablo en el cual están cautivos a voluntad de Él. Y está claro lo que dice. Entonces, ¿con quién es nuestro Padre? ¿Se va a manifestar y le va a hablar mediante el Ruach? Con los que se le ha concedido vida y eternidad. Porque nuestro Padre es Ruach, no habla con la carne, la carne no puede escuchar. Y ahí están todas estas instituciones diciendo, vamos a orar y vamos a empezar la reunión y vamos a invitar a Ruach que venga. No, si Ruach está acá. Como ellos no habitan el Ruach porque no han nacido de nuevo, no han nacido y no han sido justificados mediante la vida de la sangre del Mashiach y no han sido sellados por el Ruach, ellos viven una metodología doctrinal, corporativa, costumbres. Y por eso que se reúnen el primer día de la semana, el día que conforme, ¿no es cierto?, a la rebelión, porque el día que nuestro Padre estableció es el día de reposo. Nuestro Padre estableció. Entonces Zacarías, ¿qué es lo que guardaba el día de reposo? Guardaba todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre, no conforme a su parecer. No conforme a sus pensamientos. Él en esa condición era irreprensible, pero ahora por medio del procedimiento que nuestro Padre establece, un nuevo pacto por medio de su Hijo para con el pueblo de Israel y para con todos los extranjeros,
El procedimiento, ¿no es cierto?, de ser crucificado, de ser sepultado y de nacer de nuevo, una nueva creación, una nueva criatura mediante la vida de la sangre del Mashiach. Una nueva creación, no un pensamiento, una doctrina, no una motivación humana, sino que un hijo, y eres nacido de nuevo, hijo de nuestro Padre. Por eso ahí en Juan capítulo 1, del verso 12 y 13, habla, a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron el mensaje, van a entrar en el procedimiento y abrazaron el mensaje. Nuestro Padre les va a conceder, por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, el nacer de nuevo, los cuales no van a ser engendrados, un procedimiento, ¿no es cierto?, de sangre, de carne, de voluntad de varón, sino de nuestro Padre mediante el mensaje, mediante la instrucción, mediante el procedimiento que Él establece por medio de su Hijo. Nacer de nuevo. Entonces, ¿alguno quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, quiere ser hijo de nuestro Padre? Bien, niéguese a sí mismo, renuncia a todo, tome su cruz y vamos crucificando, para que sea sepultado y sea resucitado en una nueva creación, mediante la vida de la sangre del Mashiach, una vida nueva, y somos sellados por el Ruach. Ahí en Romanos capítulo 6 lo habla. Entonces, las personas no quieren vivir sus propias metodologías y no obedecen ni aún al apóstol, no lo obedecen, no lo quieren escuchar con claridad. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar. Miren, capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la vida antigua en el pecado para que la gracia abunde, el conocimiento del reino de los cielos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo vamos a andar nuevamente haciendo las cosas del mundo? ¿O no sabéis, verso 3 del capítulo 6 de Romanos, o no sabéis, o no has entendido y no has conocido, que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach, una vida nueva. Verso 5. Porque si fuiste plantado juntamente con nuestro Melech en la semejanza de su muerte, ahí en el sacrificio, así también lo seremos mediante el poder de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más ya al mundo. Porque el que ha muerto ha sido justificado de la corriente del príncipe de la potestad del aire. Hemos sido justificados y hemos sido liberados de la condenación y del juicio eterno. Ha sido quitado, ¿no es cierto?, el acta de los decretos que había contra nosotros. Muerte. El acta de los decretos. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Ya no somos como uno de esos, sino que ahora somos, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo para vivir conforme al reino de los cielos, para obedecer a nuestro Padre por medio de su Hijo amado. Pongan atención. Entonces nuestro Padre va a hablar mediante su Ruach a los nacidos, a los hijos, no a cualquiera, no lo que te dicen ahí, papá, y repites. Y no entiendes, no conoces, no entiendes y no comprendes porque no has nacido de nuevo, porque no se te ha concedido la vida ni la eternidad, no te han enseñado, no has sido guiado en el procedimiento, en el protocolo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Por eso le dice al joven rico, pongan atención, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, el primer proceso, guarda los mandamientos, obedece. Y el joven rico le dijo, sí, esto lo he hecho de chiquitito. No, otra cosa te falta. Aquí viene el procedimiento que nuestro Padre establece. Niégate a ti mismo, renuncia a todo, toma tu cruz y ven en pos de mí. ¿Por qué? Porque para él también tenía que ser crucificado y tenía que ser sepultado, porque hay un nuevo pacto, una nueva metodología que nuestro Padre establece para con su pueblo.
Y nosotros recibimos por sus muchas misericordias a los extranjeros este beneficio glorioso. Por eso las cartas que hablan, ¿no es cierto?, el Santiago dice a las 12 tribus la dispersión. El apóstol Pedro también habla a las 12 tribus de la dispersión, porque esta voluntad también es para con su pueblo. Es para con su pueblo, que dice ahí que nuestro Padre por su mucha misericordia nos hizo, ¿no es cierto?, nacer de nuevo mediante el poder de la resurrección de nuestro Melech. Para una herencia que se le conceda una vida nueva, la herencia de la vida y de la eternidad, la herencia incorruptible e incontaminada, la vida de nuestro Melech y el Ruach. Es incorruptible e incontaminada, no, es una vida gloriosa. Entonces, todas estas metodologías viven costumbres, mandamientos de hombre, pero no viven el reino de los cielos. O sea que, como dice Mateo capítulo 7, verso 21, no todos estos que digan, no todo el que diga, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo está hablando nuestro Melech. Muchos me dirán en aquel día, no, pero si no teníamos una congregación de miles, e hicimos muchas cosas, y abrimos casas de acogida, y hicimos esto y este otro. No, dice, esa no es la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre es que tú obedezcas, seas un hijo y se establezca el reino de los cielos, no que armes metodologías aquí, porque nuestro Padre dice que ya no habita en templos hechos por manos de hombres. No, ya no lo hace. Y ya entiendan, su casa, en nuestro Melech dice, este lugar que ustedes ven bonito, tan grande, tan magnífico, va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra, y fue destruido en el año 70 por el general Tito. Y ustedes no quieren buscar la historia. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque porque viven una metodología. Sea evangélica, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, adventistas, presbiterianos, y toda corriente y toda congregación. Les gusta por los réditos. No se someten a los mandamientos, no guardan el día de reposo, pero sí, dicen, no, que hay que guardar los mandamientos, los diezmos, ¿vio? Y eso es un engaño. Es un engaño. Hay un engaño operando ahí y las personas ahí están. Mayor responsabilidad van a tener todos estos, disculpando sinvergüenzas. Pero como ellos viven, ¿no es cierto?, esta realidad, engañan a muchos. Y como hay muchos indoctos que no conocen, caen en este juego. Nuestro Padre, en su mucha misericordia, les concede el beneficio de poder conocer, entender y comprender por medio del arrepentimiento, a través de la obediencia y el arrepentimiento, que sean partícipes del reino de los cielos por medio de lo que Él establece, nuestro Padre, por medio de su Hijo. Nuestro Padre tenga misericordia de todos ustedes para que puedan conocer, puedan participar de un verdadero arrepentimiento, porque es una decisión, para conocimiento de la verdad que es el reino de los cielos por medio de lo que establece nuestro Padre por medio de su Hijo, y sean liberados, ¿no es cierto?, del lazo del enemigo, del juicio eterno y de la condenación. Este personaje que es el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte, y sean, ¿no es cierto?, enseñado mediante la ley del espíritu de vida que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, Mashiach Yahshua, el cual me ha dado libertad de la ley del pecado y la muerte. Nuestro Padre intervenga sobre ellos y les conceda este glorioso beneficio. Un gran saludo, y vuelvo a reiterar, nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio y privilegio de conocerle a Él por medio de su amado Hijo, a través de lo que Él establece conforme a su voluntad. Así que no todo aquel que diga entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un gran saludo y nos vemos.